saborizantes son azúcares y edulcorantes. ¿Como el Jumex? Entonces, ese es un... El Jumex entraría igual en esa clasificación porque son hechos a partir de sucralosa, de aguas, de saborizantes artificiales, algunos Jumex. Hay otros que como tal ya no nos dicen jugo 100% natural. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de pulpa. Entonces ese ya nada más quedaría en procesado. Los ultraprocesados, por ejemplo, hay unos juguitos que solamente vienen con azúcares y sabores artificiales. Entonces ahí sí ya no nos garantizan que tenga nada de que 100% natural. No, eso ya sería mentira. Pero bueno, les agradezco sus participaciones, chicos. Vamos a continuar y hoy que nos toca hablar. Hasta ya terminaríamos todo lo de sociedad, ¿vale? Les paso lista. Andrea Aguilar. Presente. Fátima Aedo. Presente. Dalia Naomi. Roberto Buendía. Presente. Marijose. Presente. Maureen. Cherola. Presente. Ingrid Amelie. Diane. Presente. Rubén de Jesús. Daniela Díaz. Presente. Rosario. Presente, maestra. Alicia. Presente, maestra. Ismael. César Ismael. Presente. Amairani Montserrat. Presente. Jonathan González. Presente. Okay. Tania. Presente. Teresa Guzmán. Presente. Valeria Hernández. Ariana Hernández. Presente. Carlos. Presente. Carlos. Yerumi Paloma. Presente. Luis Gael. Presente. Fernanda Mariel. Presente. Luna. Presente. Osvaldo. Presente. Pamela Maureen. Presente. Brisna Michelle. Presente. Mayra. Valentina. Presente. Yaili. Presente. Yaili. Sayuri. Paola. Presente. Carlos Rubén. Jocelyn Sánchez. Presente. Julio César. Presente. Yasmín Sánchez. Presente. Andrea Geraldine. Presente. Daniela Torres. Presente. Gustavo Trujano.
Presente. Penélope Estefanía. Presente. Perla Natalie. Melanie. Presente. Y Diana Alondra. Presente. Va que va. Ahora sí vamos a ver Profa. cultura. Bueno, ¿dónde? ¿Sí me escuchó? Es que creo que se trabó y no. Creo que no me ¿Yoselin? puso asistencia. No, sí. Sí. Sí les puse asistencia, Naomi. creo que. Ah, Naomi. Ajá. Ay, creo ni le puse asistencia. ¿Apellido? Amaya Castillo. Sí le puse falta. Asistencia. ¿Vale? Va. Gracias. ¿Ya nadie falta de asistencia, chicos? Maestra, ¿y sí escuchó a Valentina porque me dijo que está fallando su internet? Valentina. Sí, le puse asistencia. Sí. Profa, tengo una duda. Bueno. Mandé. ¿Sí me puso asistencia? Apellido. Soy Villanueva. No le puse falta. No se escuchó. Va. Ahora sí, comenzamos. Vamos a hablar de cultura. Si recuerdan, tenemos que hablar de la definición. Nos dice que cultura hace referencia o incluye, pues, conocimientos, creencias, arte, incluso moral, derecho y costumbres u otras aptitudes y hábitos, pues, que el hombre, pues, va a ir adquiriendo como miembro de una sociedad. O sea, nos referimos a todo lo que forma parte de la sociedad. Por ejemplo, en creencias, a cuestiones religiosas, en cuestiones de arte, en cuestiones de costumbres, ¿no? O sea, hablábamos que ayer, el martes que nos veíamos, pues que en cada municipio tiene ciertas costumbres o ciertas cuestiones culturales, pues que se han seguido año tras año y que se van a seguir heredando de generación a generación. O sea, mientras las sigamos replicando, van a ser parte de estas cuestiones culturales. O sea, ejemplo de esto es, por ejemplo, en cuestiones religiosas, los que son católicos, pues creen en el Día de los Muertos, ¿no? O sea, que ponemos nuestra ofrenda, ponemos nuestro altar, incluso hay un significado, ¿no? De qué quiere decir cada peldaño de este altar, los alimentos, las flores. Entonces, todo eso es parte de la cultura, ¿no? O sea, cómo ha sido o ha ido trascendiendo y la seguimos replicando, ¿ok? Por eso nos habla de estos conocimientos, de estas creencias y de todas estas costumbres que hemos adquirido como parte de la sociedad, ¿vale? Tenemos también que la cultura se va a empezar a tener a partir de este grupo, en este caso el grupo humano, y va a ser o resulta de estas interrelaciones que vamos a tener nosotros o entre las personas, ¿ok? Sus orígenes son 100% sociales, o sea, dependemos de una sociedad, ¿para qué? Para que exista esta cultura y estos conocimientos que pueden ser adquiridos a través de los estudios escolares, o sea, va a haber cuestiones que se van pasando a través de la sociedad y va a haber otras cuestiones que necesitamos esta parte de la escolaridad para que sea o forme parte de esta cultura, ¿ok? Tenemos que el origen social está en mayor contacto con la cultura libre. ¿Qué quiere decir esto? Que es esta cultura que no nos enseñan en la escuela, o sea, que muchas veces la aprendemos, la aprendemos, ¿de qué? De todo este conocimiento o de todas estas cuestiones simbólicas que hemos ido adquiriendo a través de la experiencia. Lo que les mencionaba, ¿no? O sea, el Día de Muertos, o sea, ¿qué nos han enseñado a lo mejor en nuestra familia? Que tenemos que colocar
la ofrenda. Y que en la ofrenda debe de haber estas flores, que es el cempasúchil, porque con esto van a llegar nuestros familiares y debemos de colocar los alimentos que más les gustaban. O sea, ¿por qué les hago estas cuestiones del Día de Muertos? Porque creo que es lo más significativo y es parte de esta cultura. O sea, que en México es como una de las tradiciones que vamos a estar viendo y que nadie, o sea, que en la escuela no nos las enseñaron, simplemente la fuimos adquiriendo. ¿Por qué? Por ser parte de la sociedad y se sigue llevando a cabo año con año hasta, pues no sabemos hasta cuándo, ¿no? Pero es parte de esta cultura y sobre todo en México, o sea, es algo que nos va a estar representando y que es muy significativo, ¿vale? Tenemos que la cultura la vamos a obtener a través del aprendizaje, ¿ok? Desde nuestra primera infancia. ¿Cómo podemos ir adquiriendo también la cultura? A través de nuestra familia. La familia es como el pilar fundamental para enseñarnos estas cuestiones culturales, ¿ok? Nos dicen diversos autores que también va a haber un aprendizaje escolar, por lo que presupone y se va a ir perfeccionando todas estas cuestiones culturales. También es un aprendizaje metódico, o sea, que a veces a través de ciertos pasos nosotros vamos a ir aprendiendo cuestiones culturales y nos habla que no es tanto de la profundidad y durabilidad de los efectos. O sea, esto de la cultura es más, o es esta idea que es inculcarnos ciertas cuestiones de la sociedad donde nosotros vivimos o donde nosotros nos estamos desarrollando. Vamos a tener que la cultura tiene una clasificación y en este caso la clasificación puede ser por definición, por extensión o por el desarrollo de la cultura, ¿vale? ¿Cómo es esta cultura? Tenemos la clasificación, les decía, puede ser por definición, extensión y desarrollo. En cuestión de definición, hay una definición histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la historia, diversos autores nos han dado su definición. A lo mejor ustedes encontraron en sus definiciones de cultura autores como sociólogos, filósofos, y en cada época ha existido una definición distinta. ¿Y esta definición a qué se ha ido adaptando? Pues a los cambios que han existido. ¿Cómo hemos ido adaptando todas estas cuestiones culturales, ¿ok? De acuerdo a nuestra evolución como hombre. Y esta, a lo mejor ustedes encontraron una definición de Karl Marx, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos que la definición ha sido histórica. Nos habla también que la cultura puede tener una definición estructural. ¿Esto a qué se refiere? O sea, dependiendo del orden, vamos a tener esta definición, que puede abarcar desde cuestiones religiosas, cuestiones de creencias, todo esto lo va a marcar ahí. Y está muy relacionado con una definición simbólica. ¿A qué hace referencia en esta definición simbólica? ¿Qué es a lo que significa para nosotros? Todos estos símbolos, ¿cómo son parte de nuestra cultura? ¿Cómo nos identificamos? Ejemplo de esto, o sea, que a lo mejor dentro de la cultura nos hablan de estas creencias o de estos aspectos que tienen mucho que ver en cómo a lo mejor se tiene que vestir una persona de cierta región, hablando aquí en México. Entonces, todo esto es parte de la cultura. O en cuestiones de México, ¿no? Que relacionan mucho la cultura con que el mexicano utiliza un sombrero, con que el mexicano utiliza un traje de charro. Entonces, a eso se refieren cuestiones simbólicas. ¿Qué símbolos son representativos de una cultura? Tenemos otra clasificación que es la extensión, que es en base a la extensión. Esto se refiere a una cultura universal o una cultura particular. Ejemplo de esto, o sea, podemos hablar de cultura a nivel México y va a haber ciertas características que empiezan a identificar a la población mexicana. Y también tenemos la cultura particular, o sea, cuando ya hablamos de una población o de un grupo de personas en específico que tienen su propia cultura. Entonces, por eso nos habla la extensión, o sea, que puede ser universal o que puede ser particular. Tenemos también la clasificación de cultura y esta se basa en el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se ha ido desarrollando
el hombre y nos habla de una cultura primitiva. En esta cultura primitiva hace referencia a cómo antes de civilizarnos, antes de la civilización, perdón, había ciertas características, ¿no? Que empezaban a tener el tallado en la piedra, la manera en cómo cazaban los animales, antes de que los domesticaran, se refiere a esta cultura primitiva. Tenemos una cultura civilizada, que es la que actualmente es la definición que tenemos, ¿no? O sea, donde nos habla ya de estas creencias, donde nos habla de estas costumbres. Tenemos una cultura analfabeta, que es donde, o sea, no ha existido, no hay esta parte de la civilización, y tenemos una cultura alfabeta, o sea, cómo a través del aprendizaje se ha ido modificando o ha cambiado esta cultura, ¿ok? ¿Dudas o comentarios hasta aquí con la clasificación de la cultura? No. No. ¿No? Vale, entonces seguimos. Vamos a hablar de los elementos de la cultura. En este caso, pues, a lo mejor en el uso cotidiano, la palabra cultura va a tener dos conceptos o dos ideologías distintas. La primera nos habla que la cultura tal vez la relacionamos con el gusto por las bellas artes, por las cuestiones de las humanidades, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a conocer como alta cultura. O sea, la cultura puede ser todo lo que nos interese de las bellas artes, desde una pintura, desde una exposición de arte, a eso hace referencia. Pero tenemos otra clasificación u otra forma de ver a la cultura, ¿ok? Que en este caso, pues su cultura es este conjunto de saberes, de creencias, de pautas de la conducta en un grupo social, ¿ok? Donde pues aquí también ya se incluyen los medios materiales, que van a ser las tecnologías, que usamos o que usan los miembros para comunicarse entre sí y poder resolver las necesidades de todo tipo. O sea, aquí vamos a resolver necesidades. Entonces, vamos a tener dos cuestiones de la cultura. O sea, ¿qué es la de las bellas artes? ¿O qué es la de los saberes, la de las creencias o la conducta? ¿Ok? Lo que les mencionaba, o sea, la cultura son todo lo que a lo mejor en nuestra comunidad se desarrolla. No sé qué año con año festejamos o celebramos o conmemoramos el Día de los Muertos. ¿Qué otra parte sería de nuestra cultura? Ah, bueno, que a lo mejor en nuestra comunidad hay una fiesta religiosa del santito que más le crean y se hace una celebración en honor al santito. Bueno, ¿qué otra cosa sería de cultura? Por ejemplo, en el del Popocatépetl, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Que a lo mejor cuando vemos que ya empieza a haber fumarola, que empieza a haber un poquito ahí de cenizas, le llevan una ofrenda. Y eso es parte de la cultura. O sea, que si la población le lleva una ofrenda al volcán, el volcán va a estar tranquilo y que esta ofrenda debe de llevar flores, debe de llevar alimentos. Todo eso es una cuestión cultural, ¿ok? ¿Qué otra cuestión a lo mejor podría ser cultural? El grito de la independencia, ¿no? O sea, en nuestra sociedad se celebra o se lleva a cabo el grito de la independencia, en donde nos reunimos con nuestras familias y hacemos o consumimos alimentos que son hechos a base del maíz, ¿no? Como base el maíz. Tenemos tacos, tostadas, todo lo que se nos imagina, es parte de nuestra cultura como mexicanos, ¿ok? ¿Dudas o comentarios hasta aquí, chicos? No. ¿No? Les mencionaba que de acuerdo al desarrollo, pues en estas cuestiones antropológicas, la cultura es simbólica. Tenemos esta cultura primitiva, civilizada, analfabeta y alfabeta. Mande. Ah, esos siguen siendo elementos, ¿verdad? Sí. Ah, ok, gracias. Sí, ya la que sigue, vamos a hablar, bueno, seguimos hablando de los elementos, ¿vale? Es que aquí no le puse el título. Pues lo voy a poner para que no haya problemita. Sí, no le puse el título, se me fue ahí la parte, pero seguimos hablando de estos elementos. Seguimos hablando de los elementos de la cultura, ¿ok? Y en estos elementos, desde las cuestiones antropológicas o desde la antropología simbólica, nos dice que está esta cultura primitiva, civilizada, analfabeta y alfabeta. O sea, ¿qué significa todo esto? Que
el hombre tuvo que evolucionar y tuvo que cambiar esta forma, estos significados, por eso nos habla que es simbólica, a través del tiempo. O sea, tenemos desde las cuestiones primitivas, que al inicio parte de la cultura que era hacer el tallado en piedra y dejar grabadas ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso ahora los antropólogos, ¿qué es lo que hacen? Que encuentran algo labrado en piedra, que encuentran a lo mejor vamos a llamar así, un instrumento y decíamos, esto lo utilizaban ¿para qué? Para la preparación de alimentos. Esto lo utilizaban para la caza de los animales. O aquí en esta piedra o en este tallado se encuentra o se podemos ver cómo empezaron la domesticación de los animales. Después ya nos habla de esta cultura civilizada, o sea, cuando ya había un asentamiento y la sociedad o las poblaciones empezaron a quedarse establecidos en ciertos lugares, empezaron a evolucionar. Por eso nos habla de esta cultura civilizada, pero aquí civilizado quiere decir que se establecían en algún lugar, empezaron a domesticar algunos animales, empezaron con la domesticación de ciertas plantas incluso, pero no sabíamos a lo mejor escribir, no sabíamos leer, no lo teníamos todavía presente y tenemos esta cultura analfabeta, o sea, donde la cuestión científica como tal no estaba establecido. Otra evolución que hubo fue esta cultura alfabeta, que quiere decir que el hombre ya tenía estos conocimientos, ya los había adquirido, había aprendido a escribir, a leer y cuestiones científicas, o sea, por eso la cultura ha ido evolucionando y ha ido cambiando de acuerdo a cada época del hombre, ¿ok? Seguimos en los elementos de la cultura. Y aquí ya hubo una trascendencia y ya para el siglo XVIII, ¿ok? Ya distintos autores, ya con la evolución de la sociedad, distintos autores alemanes plantearon una diferencia entre lo que era una cultura y una civilización. O sea, donde ya iba a haber unos límites, ¿ok? Y tenemos como tal que la cultura pues lo habla como un espíritu folclórico o como una identidad única, o sea, cómo nosotros nos empezamos a identificar, ¿ok? Y la cultura es parte de esta cultivación de la espiritualidad o de la individualidad del hombre. ¿Eso qué quiere decir? O sea, cómo también estas cuestiones espirituales influyen para que exista esta cultura, ¿ok? Y en estas cuestiones folclóricas o como parte de esta identidad, lo que les mencionaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos identifica la cultura mexicana? La vestimenta, las festividades, el consumo, preparación de ciertos alimentos, es algo que nos caracteriza, que nos empieza a caracterizar y nos empieza a dar una identidad a nosotros como mexicanos, ¿ok? Seguimos en estos elementos, ¿vale? Entonces la cultura pues va a formar todo lo que implica una transformación, todo lo que vamos a seguir en nuestro modelo de vida. En estos elementos de la cultura se van a dividir en elementos materiales, de organización, de conocimientos, simbólicos y emotivos. ¿A qué se refiere con estas cuestiones de la cultura? Por ejemplo, en cuestiones materiales hace referencia a lo que se puede ir adquiriendo en cada cultura. O sea, desde el uso a lo mejor en cuestiones de alimentación de un metate, de un molcajete, hace referencia a esto. En cuestiones de organización, por ejemplo, hace mucho tiempo, antes de que hubiera la sociedad como actualmente la conocemos, había esta organización, ¿no? De quién era el jefe, quién era el líder y de ahí cómo cada persona tenía un rol dentro de la sociedad. A eso se refiere aquí. Y en de conocimientos, cómo cada civilización fue adquiriendo ciertos conocimientos. Por ejemplo, en el uso y consumo de ciertas verduras o de ciertas plantas que decían, si yo consumo esta planta, probablemente a mí me dé una urticaria. Bueno, no había el término de urticaria, pero sí era como prueba-error. O sea, ¿qué te iba dejando estos conocimientos? Y en cuestiones simbólicas y emotivas hay una relación significativa. Por ejemplo, a lo mejor si nosotros no viviéramos en México y viéramos fotos de las personas con trajes típicos, de las personas haciendo festividades que son muy características de la población mexicana, nos lleva a estas partes simbólicas de los símbolos. O sea,
¿Qué para mí significa el ver el Catrín? ¿Qué para mí significa ver la flor de cempasúchil? O sea, se refiere a estos tipos o a este tipo de símbolos, ¿ok? Y aquí se me fue mucho tiempo, 40 minutos. Yo creo que con 20 minutos es suficiente. Vamos aquí, no, sí es mucho, un 30. Vamos a realizar un mapa mental. ¿Y el mapa mental cuál es? Es el que lleva figuras, ¿ok? De la palabra cultura. ¿Cuál va a ser la duración de la actividad? 30 minutos. Creo que nos da tiempo para hacerlo muy bien. Las personas que en este momento no cuenten con computadora ni su celular funcione muy bien, lo pueden hacer a mano y lo van a subir. En unos momentos, en 30 minutos, les voy a indicar cuál va a ser la plataforma donde vamos a subir las actividades que realicemos los días jueves. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? No, profe. ¿No? Entonces tenemos 30 minutos. Son las 3:20 de acuerdo a mi reloj. Tenemos hasta 3:50 para cumplir esta actividad, ¿ok? Maestra, después de terminarlo, ¿lo subimos al Teams? Sí. No, les voy a dar ahorita, denme 5 minutos y les voy a proyectar el código y vamos a trabajar en Classroom, donde les voy a empezar a subir el material, en este caso las diapositivas, donde vamos a subir las actividades que realicemos en clase los días jueves y algunas tareas que les dejé los martes las vamos a subir en Classroom, ¿ok? Sí, maestra, gracias. Ok, entonces realicen su actividad, tienen hasta 3:50 para realizarlo. Profa, ¿podemos salir de la sesión en lo que hacemos el cuadro? Sí, sí pueden salir de la sesión sin ningún problema. Gracias. Sí.